Amén, hermanos. ¿Cuántos están siendo libres en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están siendo libres del orgullo, del mal carácter? Y vamos a seguir en libertad en esta mañana. Amén. Bueno, a mí me tocó libres de la depresión. Y yo quería compartirles, primero que nada, lo que yo había buscado, que era qué es la depresión o por qué se caracterizaba. La depresión es como una profunda tristeza o el decaimiento de ánimo, o muchas veces cuando perdemos el interés por todas las cosas que hacemos. Entonces yo en base a esto busqué en la palabra casos de personas que estuvieron en depresión o que abrieron puertas a que esto pudiera entrar en sus vidas. Y lo primero que les quería compartir está en 1 Samuel 1. Amén. En el capítulo 1 les empiezo a leer a partir del versículo 2. Dice: tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén. Hasta ahí quería leerles, quería plantear la parte de Ana, que ella subía cada año con su esposo, que tenía 2 mujeres y hijos, a rendir adoración, a rendir sacrificios a Dios. Y pese a que ellos subían, podía examinar muchas veces nuestra condición como cristianos, que venimos a la casa del Señor, venimos a adorar, venimos a rendirle un culto, un sacrificio al Señor, venimos a rendir nuestra vida para Él, y muchas veces caemos en depresión. ¿Puede un cristiano estar en depresión? Sí, sí se puede, pero en el Señor está la salida. Yo identificaba una puerta que Ana abrió a la depresión, que fue el no saber esperar el tiempo de Dios para el cumplimiento de un milagro. Y es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Queremos que el Señor nos haga todo así, en el momento que nosotros queremos, a nuestra manera, y Dios se maneja diferente. Dios tiene un tiempo en el que estamos preparados para recibir lo que Él nos va a dar, y sobre todo Él está examinando nuestro corazón y viendo por qué queremos lo que queremos. Más adelante dice en el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Dice que Ana se irritaba, se entristecía, estaba enojada, estaba angustiada porque no quería comer y lo único que hacía era llorar. Pero el motivo de su angustia era la burla de Penina. Y muchas veces nos desenfocamos, incluso en ese milagro que tanto estamos esperando, lo estamos esperando mal, porque lo estamos esperando quizás para que mi hermano vea que hago algo, o para que el otro sepa que Dios a mí también me puede cumplir un milagro, y nos estamos yendo del enfoque de por qué queremos lo que le pedimos al Señor, para qué, en qué lo vamos a usar, de qué manera se lo vamos a entregar a Él, porque tenemos que tener claro que todo lo que recibimos de parte de Dios es para Él. Todo lo que Él nos da es para devolvérselo a Él, para entregarle a Él. Amén. Entonces yo podía ver que ese fue el error de Ana para abrir esa puerta a la depresión, el preocuparse mucho por el milagro, por el tiempo que ella lo quería y por estar tan al pendiente de Penina, de que Penina todos los años se burlara de ella, de que Penina tuviera sus hijos y ella no lograra obtener eso. Entonces dice más adelante, en el versículo 10 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Acá vemos que Ana expuso su corazón ante Dios.
Ana pudo rendirle al Señor y mostrarle tal cual lo que había en ella, la amargura que había entrado en su corazón, esa puerta que ella había abierto a esta condición, a este malestar. Y cuando ella se expone ante Jehová, ella ora y derrama su alma, el Señor ve su corazón, pero tuvo que dar un paso adelante, un paso que fue el olvidarse de la burla de Penina, de olvidarse de su deseo y rendir realmente su corazón a Jehová para que él la escuchara. Y dice en el versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Luego de que ella oró, rindió su corazón ante Dios, no le importó lo que los otros pensaran o lo que vieran de ella, no le importó derramar su corazón, sus lágrimas. Luego de que hizo todo esto, dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Entonces hoy nuestra condición sea primeramente que nada hallar gracia ante los ojos del Señor, que así como abrimos quizás una puerta para que esto entrara en nuestras vidas y dimos lugar a Satanás para estar angustiados, para estar deprimidos, para estar desesperados por recibir algo del Señor, podamos también entender que cuando oramos a Él, cuando rendimos nuestro corazón, el Señor es fiel y cuando nos preocupamos sobre todo por hallar gracia ante sus ojos. Amén. Otro caso que les quería leer es Elías en Primera de Reyes 19. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada de todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hasta ahí quiero leerles. La puerta que Elías abrió fue el temor, el miedo a una mujer que se levantó en contra de él, incluso con todo lo que Dios ya había hecho a través de su vida. Todos los profetas de Baal que él había matado, fue más fuerte la voz que escuchó por encima de Dios. Entonces hoy nos tenemos que plantear qué voz estamos escuchando, que muchas veces nos hace abrirle puertas a la depresión, a la tristeza, a la angustia, porque dice que él huyó y llegó hasta el punto de pedirle al Señor para morir, porque su angustia era tan grande de la persecución que él deseaba morir. Y cuántas veces llegamos en una condición al Señor en la que no queremos seguir adelante, en la que queremos morir, en la que sentimos que lo que nos está pasando, lo que nos rodea es mucho más grande que Dios. Pero él no sabía lo que le esperaba más adelante en el camino. Después de que él hace esto, dice, en el versículo 9, voy a adelantar la historia porque no me quiero demorar. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un cielo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces decíamos que la puerta que Elías abrió fue el miedo y el no saber oír la voz correcta, pero también había una salida a todo esto, y era volver a discernir dónde estaba Dios,
volver a discernir dónde Él se movía y cómo Él se manifestaba. Así como Él tuvo miedo de la voz de una mujer, supo discernir nuevamente que Dios estaba en un silbo apacible, no estaba en un viento fuerte, no estaba en el terremoto, sino en el silbo. Allí estaba el Señor. Y hoy tenemos que volver a discernir dónde está Dios, dejar de lado lo que nos provoca el temor, las voces que nos distraen de escucharlo al Señor y volvernos a enfocar en Él, en discernirlo a Él, venir a su casa dispuestos para saber dónde está el Señor y qué es lo que hoy nos está atemorizando y nos está haciendo mirar constantemente atrás o querer morir o abandonar el camino y replantearnos, Señor, vos no estás en esto, entonces ¿dónde estás? Vengamos a su casa con un corazón dispuesto para buscarlo y saber en qué áreas Él se está moviendo, qué quiere trabajar en mí, qué quiere hacer a través de toda esta situación. Y Elías le expuso su sentimiento, le dijo, mira que solo yo he quedado y que me buscan y me quieren matar, y él le rindió todo y me daba gracia porque lo primero que se habló fue el orgullo, y yo veía un poquito de orgullo también en Elías, porque él se pensaba que era el último, que no había nadie más, pero lo bueno que hizo Elías fue que se lo expuso a Dios, que era lo que hoy se enseñaba. Vengamos siendo honestos con el Señor, porque Él conoce nuestra condición, Él nos ve, Él sabe lo que hay en nosotros, entonces no le ocultemos nada a Dios. Y cuando Él le expone su corazón, dice en el versículo 18, dice, yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces ahí viene la verdad del Señor, no la que nosotros estamos buscando, creyendo, o la voz que habíamos escuchado antes. Cuando después de que pasamos la intimidad con Dios, que lo discernimos nuevamente, Él nos dice cuál es su plan a través de lo que estamos pasando. Amén. Entonces lleguemos a su casa con esa disposición, seamos honestos ante Él, le digamos, Señor, me pasa esto, estoy mal, creo que estoy abriendo una puerta a la depresión, me siento angustiado, quiero morir, pero Señor, mostrame tu realidad, haceme discernir cuál es tu voluntad y mostrame qué hay atrás de todo esto, por qué esta persecución, por qué está pasando, y mostrame quiénes más están padeciendo esto para poder ayudar, para poder ser un guía, para que cuando tú me saques yo pueda ser de ayuda para esas personas. Amén. Bueno, el otro caso que elegí está en Ruth 1. Amén. Bueno, la historia de Ruth y Noemí, en el capítulo 1, cuenta que Ruth se había ido de su tierra con su marido, después si quieren lo pueden leer completo, y sus 2 hijos, y allí tenían sus nueras. Y luego de un tiempo su marido y sus 2 hijos mueren, y ella escucha que la casa donde ella estaba antes, que su tierra, había pan. Entonces ella decide volver porque consideraba que ya había perdido todo. Y esto fue algo que me confrontó mucho a mí, como el pastor decía, la palabra nos hace examinarnos a nosotros primeramente. Y cuando me dio libres de la depresión, yo dije, bueno, difícil, porque no me sentí identificada en nada. Y cuando empecé a leer, estaba identificada en todo, hermanos. Y en este remarcaba que la puerta que abrió Noemí a la depresión fue ser inmigrante espiritual, que es muchas veces en la condición en la que nosotros caemos. Muchas veces vamos de casa en casa o no nos sujetamos a autoridad, o vamos a donde escuchamos que hay algo, hacia ahí nos dirigimos, en vez de mantenernos en la casa donde Dios nos puso. Entonces hoy los animo a que si Dios los habló, que esta es su casa, puedan mantenerse firmes acá, porque si no, abrimos puerta a que entren cosas en nuestras vidas que Dios las quiere evitar. Amén. Yo pensaba contarles y le decía, no sé si les voy a contar porque capaz que lloro si cuento lo mío, le digo, pero les voy a comentar que yo vine hace unos meses, estoy desde la inauguración acá, desde marzo, y cuando llegué a los poquitos meses tuve una charla con los pastores y mi condición era de depresión, entre muchas cosas más. Y yo les dije, no estoy dispuesta a hablar de mí porque ya hablé con un montón de personas, fui a 1000 congresos de sanidad interior, hice un montón de cosas y sigo igual, sigo enojada, sigo frustrada, estoy mal. Y lo que los pastores me contestaron fue, pero nunca bajo autoridad.
O sea, fuiste a congreso donde estaba fulanito, donde estaba aquel otro, pero nunca te sujetaste a una autoridad, estuviste en una casa que te respaldara para ser verdaderamente libre. Y me impactó y me quedé con eso igual y dije, no voy a hablar porque va a ser lo mismo de vuelta. Y fueron meses de seguir estando mal por una mala elección mía. Entonces, tomemos el consejo de los siervos, de nuestros pastores, seamos obedientes, porque ellos ya vivieron un montón de cosas antes que nosotros, amén. Entonces, sepamos escucharlos y obedecer. Y pasó el tiempo, decidí hablar con ellos, abrí mi corazón, lloré todo, les conté todo y desde ahí estoy experimentando una libertad. Realmente Dios me ha hecho libre de mi angustia, de la depresión en la que yo estaba, de mis sentimientos de frustración y hoy puedo verme acá y sé que es para gloria del Señor, sé que Él lo permitió. Amén. Y sobre todo sé qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes. Entonces no divaguemos de casa en casa, nos aferremos a esta casa. Si el Señor te habló que este es tu lugar o si hoy estás por primera vez y sentís que Dios quiere hacer algo en tu vida, alguna de estas cosas que se estuvieron hablando te hacen sentirte identificado, no dudes en oír la voz de Dios, de sentir lo que Él está acá y que Él tiene un plan con tu vida y que Él quiere hacer algo nuevo en vos. Amén. Amén. Bueno, les comento también Jonás, que abrió puertas a la depresión a través del enojo. Jonás, Dios lo manda a Nínive, después lo pueden leer también. Jehová lo manda a Nínive a hablar al pueblo, a arrepentirse, y Jonás decide irse a otro lado porque no quería. El Señor lo lleva a lo mismo y luego de que entrega la palabra, Jonás se enoja porque dice, yo sabía que eres un Dios misericordioso y que ibas a hacer misericordia de ellos, que ibas a tener bondad. Y él le expone su enojo ante Dios, pero el enojo o la ira muchas veces es una forma también en la que canalizamos nuestra tristeza. ¿Y cuántos andan enojados por la vida, quejándose de todo o enojándose incluso de que Dios use a otras personas o haga algo con otros cuando lo quiere hacer también con ustedes? Y está el caso también del hijo pródigo, que su hermano mayor se enojó cuando él volvió. Y dice, ¿por qué le preparas lo mejor? Y el padre le dice, pero si todo esto lo tenías, era tuyo, solo que no lo supiste aprovechar. Y eran los consejos que también nos han dado nuestros hermanos en este tiempo. Aprovechen ahora, aprovechen a los pastores, aprovechen el poder servir, aprovechen porque después va a llegar otro con más ganas, con más disposición y el tiempo se va a ir pasando y cuando nos quejemos nos van a decir, pero si lo tenían ahí, podían servir. Entonces tengamos un corazón dispuesto, desechemos el enojo, saquemos la ira de nosotros, porque todo esto nos termina llevando a una tristeza, a una frustración continua en la que no avanzamos, nos quedamos estancados y no servimos. El que no sirve, hermano. Entonces tratemos de servir. Y la salida de esto fue la confrontación de Dios, porque él sale entre su enojo, todo, Dios le levanta un árbol, al otro día dice que un gusano entra en él, lo seca y encima el Señor levanta un viento seco, recio, todo, y Jonás se enoja peor y dice, pero Señor, encima de todo esto me pasa esto con la calabacera, ahora tengo el sol y deseo morirme, llegó a decir Jonás. Deseaba la muerte de la tristeza que tenía y no por algo personal, sino por ver el crecimiento de otro, el perdón de Dios sobre otros. Entonces no lleguemos a ese punto de egoísmo, de ver que el otro crece y nos lleve a tal punto de permitir que la depresión entre en nuestras vidas, la angustia, la tristeza, el enojo, no demos lugar ni bien, identifiquemos esas cosas, vengamos a nuestros pastores, hablemos con ellos, abramos nuestro corazón, porque la salida viene a través de la confrontación. Se abrió esa puerta, pero cuando Dios lo confrontó y le dijo, te enojas por eso, que ni tú lo hiciste, no te encargaste de plantarlo, de levantarlo, nada, ¿cuánto más yo no voy a hacer misericordia de ese pueblo con todo el amor que tuve, siendo que ellos ni siquiera saben diferenciar su izquierda de su derecha, les dijo el Señor? Entonces, lleguemos a ese punto de dejarnos confrontar por el Señor, de dejarnos exponer ante su verdad, de replantearnos, sí, Señor, tenés razón, yo no hice nada de esto. Entonces está en vos la salida, está en vos. Perdóname por haber sido egoísta, perdóname por permitir que la tristeza entrara en mi corazón y rindamos nuestro corazón verdaderamente al Señor. Amén.
Por último, quería compartirles otra puerta que abrimos muchas veces a la depresión, es la culpa. La palabra que experimentó la culpa fue Pedro. Lo pueden buscar en Lucas 22, 61 y 62. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Y acá identificaba la culpa en Pedro de haberlo negado al Señor, el llorar amargamente y el salir de donde estaban todos, como a esconderse, como tapar lo que había hecho. Pero ya estaba, la traición ya estaba. Y muchas veces pensamos también: ya le fallé a Dios, ya está, me dejo, vuelvo a lo viejo, hago mi vieja vida. Y el Señor es tan misericordioso que sus planes van más allá de eso. Él tuvo esa culpa, él lloró amargamente, él buscó un lugar para esconderse porque sintió vergüenza de su traición. Entonces las puertas que abrimos muchas veces son a través de la culpa y de la vergüenza de nuestro pecado, de la culpa de haberle fallado al Señor y de la vergüenza de que otros puedan saber lo que yo hice, siendo que Dios ya lo sabe. Él salió de donde estaban todos porque él estaba al fuego y había más personas, y él salió de donde estaban todos para llorar. Pero ella había sido expuesto ante Jesús, que le había dicho: me vas a negar. Entonces, más allá que uno quiere esconderse de la gente, Dios ya vio nuestra condición, pero Él tiene amplia misericordia con nosotros. Entonces, que la culpa o la vergüenza nunca sea algo que nos frene para volver a sus pies, para acercarnos a Él. Cuando la culpa y la vergüenza nos lleva a escondernos, caemos en mayores cosas, en mayores tentaciones. Por ejemplo, Pedro volvió atrás. Él volvió a pescar cuando él ya había decidido dejar sus redes y seguirlo al Señor, dice la palabra. Él las había soltado y en lo que había enfocado su vida era en seguir al Señor. Pero cuando él le falla, cuando él comete este error, él lo que hace es volver a su vieja vida, volvió a pescar. Y cuando él vuelve a eso, el Señor sale a su encuentro. El Señor preparó un fuego allí donde lo esperó. Un fuego como cuando él lo había negado. Y precisamente en otro fuego se estaba por producir su restauración. Entonces no nos avergoncemos de nuestras fallas, de nuestros errores. Amén. Sepamos exponerlas ante el Señor, porque Él ya vio esa condición. Y ahí donde fallamos, ahí en nuestro fracaso es donde Él nos lleva nuevamente. Y no nos lleva para torturarnos y recordarnos: porque hiciste esto por tu culpa, sino que nos lleva para nuestra restauración, para reconocer dónde perdimos la guía, dónde lo perdimos a Él de vista, dónde abrimos una puerta para que entrara Satanás, dónde dimos lugar para que eso se presentara en nosotros. Y cuando Él lo lleva nuevamente, ahí el Señor llegó a su encuentro, y ahí donde comenzaron sus fracasos, lo llevó a ver que había abierto puertas. Entonces no abramos puertas en nuestros fracasos, vengamos ante Él, como les comentaba antes, podamos exponernos ante su presencia, volver a discernir qué es lo que Dios quiere hacer, volvamos a discernir cuál es su voluntad, qué hay atrás de todo lo que pasa, qué hay atrás de la condición en la que caemos de depresión, qué Dios quiere trabajar en mí, qué me quiere enseñar. Y un texto que les quiero dejar de referencia está en 1 Corintios 1, 3 y 4, que dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, si hoy identificaste en tu vida que hay orgullo, que hay mal carácter, que hay depresión, no te sientas mal por ver esas cosas
en vos. No te sientas mal por venir a la casa del Señor y saber que tenés esa falla, sino decirle, Señor, todo esto me va a servir para consolar a otros. Así como hoy me consolas a través de tu palabra, me haces libre a través de tu verdad, yo reconozco, Señor, que luego me vas a usar para alcanzar a más personas que estén pasando por esto. Amén. Entonces hoy los animo a que puedan ser honestos ante Dios y exponerse ante su presencia, sabiendo que Dios está presto para librarnos de esas cosas, para traernos la libertad que nos va a hacer verdaderamente libres a través de su palabra y para luego usarnos para llegar a otras personas en esta condición. Los invito a que puedan cerrar sus ojos y hagamos una oración. Amén. Señor, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Hoy te damos gracias por habernos hablado, Señor, a través de ella, Señor, en cada uno de mis hermanos, en cada plenaria que sigue. Sabemos que tú te vas a estar manifestando y moviéndote en medio de nosotros, Señor Jesús. Hoy te pedimos, Señor, ser libres, Señor, de esta condición, si ha sido identificada, Señor, en las vidas. Te pido que tú les traigas la libertad, Señor, que se pueda cerrar cada puerta, Señor, que se abrió a Satanás, Señor, para entrar, Señor, pueda ser cerrada y puedan ser libres, Señor, de todo lo que oprimía sus vidas y sus almas, Señor. Hoy te doy gracias por este tiempo. Bendice a cada uno. Amén y amén.